Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 17. Y aquella verdad a la que quiero llamar nuestra atención esta mañana es la siguiente. El punto central de nuestro sermón es el siguiente: el verdadero y único evangelio. Hemos estado haciendo énfasis las semanas anteriores en cuanto a la veracidad del evangelio y cómo el evangelio es único. No hay otro evangelio, no hay otro evangelio. El verdadero y único evangelio tiene su origen en Dios. Y esta es la verdad que vamos a destacar hoy: que el verdadero y único evangelio tiene su origen en Dios. Y por gracia, Dios ha revelado ese evangelio al hombre para que en Cristo podamos encontrar salvación. Hay un único y verdadero evangelio. Y ese evangelio tiene su origen en Dios, proviene de Dios. Y Dios lo ha revelado a nosotros hombres para que al conocer ese evangelio podamos también encontrar en Cristo salvación. Así es que observemos esto en esta porción de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 17. Es nuestra tercera exposición que hacemos un énfasis en cuanto al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Ese evangelio que decimos creer y decimos proclamar, predicar como iglesia. Y ese evangelio que es proveniente de Dios, que tiene su origen en Dios, no es un evangelio según el hombre. El evangelio, iglesia, hermanos, amigos, el evangelio no es según el hombre. Dice en el verso 11 y 12. Leamos una vez más, sígame con su vista. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo primero que tenemos que observar y tomar en cuenta, hermanos, entonces es que el evangelio no es según hombre. Ese verdadero y único evangelio no es según los hombres. ¿Por qué Pablo podía afirmar con tanta seguridad que el evangelio que él les estaba enseñando a los Gálatas era el verdadero evangelio? ¿No es acaso que eso lo podría decir cualquiera? Ese es el verdadero evangelio. ¿Cómo es que nosotros podemos saber que creemos el verdadero evangelio y no un falso evangelio? Especialmente cuando estamos rodeados de tantas denominaciones, de tantos grupos cristianos, de tantas sectas y religiones alrededor del mundo. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que el evangelio que creemos es el verdadero evangelio y que no estamos creyendo un falso evangelio? Pablo deja algo bien en claro. El evangelio que predica no es humano. No es humano en su naturaleza ni en su autoridad. Es decir, que no ha sido una invención del hombre, ni que es genuino y creíble por la autoridad del hombre. Es decir, depende quién lo enseñe, quién lo proclame. No lo inventó ni lo modificó Pablo ni ningún otro hombre. No lo hizo ningún hombre. Pablo no recibió el evangelio de hombre alguno, y esto lo deja bien en claro el apóstol. No le fue enseñado ni siquiera por el hombre. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba, el evangelio de la gracia de Cristo, hermanos, no tiene su origen en fuentes humanas. No es producto de la sabiduría. Muchas veces el hombre puede pensar y argumenta en contra del evangelio que es un evangelio de hombres. Pero el evangelio verdadero, el evangelio que creemos, el evangelio que Pablo presenta como el verdadero evangelio, el verdadero y único evangelio, no tiene una fuente de origen en el hombre mismo. Es un evangelio que ha sido trazado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Sin duda, hermanos, que Pablo tiene presente a una comunidad judaizante, quienes recibían su instrucción de la tradición rabínica.
Toda su instrucción, toda su formación religiosa era transmitida a través de la tradición rabínica. Es decir, que en lugar de por ellos mismos estudiar directamente las escrituras, la mayoría de los judíos, y no es que así fuera en el origen, pero en el tiempo presente, cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, esta es una realidad entre el pueblo judío. No iban directamente a las escrituras para observar lo que Dios hablaba ahí por medio de las escrituras, sino que la mayoría de los judíos recurrían a la interpretación humana de las escrituras como guía y como autoridad. Como si yo les dijera desde este lugar que ninguno de los aquí presentes se preocupe por traer Biblia ni por leer su Biblia, porque soy la única persona que tengo la autoridad de leer, de interpretar y de brindar esa interpretación a los oyentes. Así es que solo limites en escuchar y creer lo que por mi boca emerja como interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora, esta no fue la historia solamente del judaísmo en esta época, sino incluso de la religión católico-romana a lo largo de la historia. Es un punto contra el cual protestó la iglesia en el tiempo de la Reforma. Pues la escritura misma dice que la profecía nunca vino por mente humana, ni es de interpretación privada, sino que más bien los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su procedencia, el origen del evangelio es divino, no humano. Para los judíos era importante temas como ¿qué maestro lo enseña? ¿De qué escuela proviene? ¿A los pies de quién fuiste instruido? Esto era importante para los judíos. Esto era tan importante que esto determinaba de qué manera era recibida la enseñanza de un maestro. Dependiendo la tradición rabínica, dependiendo la escuela de donde proviniera el mensaje, entonces así sería el valor y la importancia que los judíos dieran a una enseñanza. Ahora, Pablo realmente, hermanos, tenía credenciales suficientes para hacer oír su voz. Pablo tenía credenciales suficientes para hacer oír su voz. Pablo dice de sí mismo en Hechos 22:3. Vea lo que dice Hechos 22:3. Dice Pablo, yo soy judío. Ahí está Pablo presentando sus credenciales. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad. Vea esto, educado, y ahí está la etiqueta de su maestro, bajo Gamaliel. Y esa es su formación, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Así es que, hermanos, Pablo tenía credenciales para decir, escuchen mi enseñanza. Yo soy discípulo de Gamaliel, soy judío, tan celoso de la ley de nuestros padres, tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy. Pablo podía decir eso y hacerse escuchar entre no solo los gentiles en Asia Menor, en las iglesias de los Gálatas, sino también entre los judíos, entre los maestros judaizantes que se encontraban en esta región. La escritura describe a este Gamaliel de Hechos 22:3 como un maestro de la ley respetado por todo el pueblo. Así es que Pablo podía decir, yo soy alumno de Gamaliel. Mis enseñanzas fueron impartidas por este maestro de la ley respetado por ustedes. Pero Pablo no usa ese argumento, porque Pablo no recibió este evangelio de Gamaliel. No recibió este evangelio por tradición de ninguna prestigiada escuela rabínica. Pablo deja en claro que el origen de su mensaje es divino. Lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo. Su mensaje es divino. Ahora, ¿quiere decir esto
que no habremos de creer en la predicación de ningún hombre? Porque podría ser un argumento que alguien presente de inmediato en contra del mensaje que escuchamos. ¿Quiere decir que entonces no habremos de creer en la predicación de un hombre? ¿O quiere decir esto que habremos de confiar en revelaciones especiales como la de Pablo para revelarnos de manera, valga la redundancia, especial el mensaje del Evangelio? Hermanos, eso desacreditaría no solo la predicación de Pablo, sino la de todos los demás apóstoles. Lo que debemos considerar es si ese mensaje predicado como evangelio es en verdad el evangelio que tiene su origen en Dios. Esta debe ser nuestra lupa. Esta debe ser nuestra regla por la cual midamos el mensaje predicado como evangelio. Si verdaderamente ese mensaje tiene su origen en Dios. Iglesia, porque no creemos, escuche bien, no creemos en el evangelio de Pablo. De repente hay iglesias, hay cristianos que parecen ser más paulinos que cristianos. Parecen honrar y venerar y adorar al afamado apóstol Pablo. Hermanos, no creemos el evangelio de Pablo. No creemos el evangelio de Pedro. O no creemos en el evangelio de los apóstoles. Ahora, permítame aclarar esto con mucho cuidado. Creemos el evangelio que por fe nos ha sido revelado por Dios en Cristo. Dicho de esta manera, creemos en el evangelio de Cristo. Ese mismo evangelio que le fue encomendado para predicar a los apóstoles. Es ese mismo evangelio que proclama la palabra de verdad, la escritura, y que por siglos la iglesia ha preservado y proclamado. Entonces, espero ser claro en esto. Hemos preservado la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42, que la iglesia primitiva se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y las oraciones. Pero no es que la iglesia cree el evangelio de los apóstoles o el evangelio de Pedro o el evangelio de Pablo. La iglesia cree el evangelio de Cristo, mismo evangelio que le fue encomendado a estos santos hombres de Dios para que predicaran a las naciones. Este evangelio que les fue encomendado directamente de Jesucristo. Vimos estas características de un apóstol hace un par de semanas. Así es que, hermanos, nosotros creemos ese evangelio revelado por fe, revelado por gracia en las sagradas escrituras, atestiguado por los apóstoles mismos, perseveramos en la doctrina de los apóstoles, pero creemos que es un evangelio que ha sido dado por Dios. El evangelio que proviene de Dios y no del hombre es único es único y contiene un mismo mensaje. Es un único y mismo mensaje al cual, hermanos, no se le debe añadir ni restar absolutamente nada. Y oíamos la advertencia del apóstol Pablo, estudiábamos la advertencia del apóstol Pablo la semana pasada. Esa condena, esa maldición hacia el que enseñara otro evangelio que no fuera el evangelio de la gracia de Cristo. Es este evangelio, hermanos, que predica la persona y obra de Cristo para salvación, sin obra ni mérito alguno de los hombres. Es ese evangelio el que creemos, el evangelio de verdad. Es este evangelio que ha sido encomendado a los apóstoles, un evangelio de origen divino. Su fuente de enseñanza, de autoridad, lo cual lo vuelve un evangelio veraz, es Dios mismo. Repito, no creemos el evangelio de hombres, no creemos el evangelio de Pablo. De hecho, Pablo no pretendió enseñar otro evangelio. Él afirmó en enseñar a Cristo y a este resucitado y nada más, proponiéndose no saber entre los hombres cosa alguna, sino acerca de Cristo y nada más. Así es que creemos el evangelio de Cristo, creemos el evangelio que de Dios nos ha sido dado, aún a través o por medio de estos santos hombres de Dios.
Muchos, al tiempo presente, rechazan el mensaje del Evangelio por ser escrito por hombres. ¿Ha escuchado a alguien argumentar esto en contra del Evangelio? Es que yo, ¿cómo voy a creer eso si eso lo escribieron los hombres? ¿Es un evangelio de hombres? ¿Creemos en un evangelio escrito por hombres? Tal y cual a la pregunta usted puede contestar sí. Pero aclaremos. Ahora, antes de aclarar este punto, cuando menciono que muchos rechazan el evangelio por ser escrito por hombres, curiosamente toman por cierto dogmas, filosofías y doctrinas de hombres. Les es imposible creer en un evangelio escrito por hombres, pero creen en lo que les depara el destino en una revista barata. Creer en el evangelio escrito por hombres les parece imposible. ¿Les parece imposible creer que Cristo vino, se hizo hombre, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó y en él hay salvación y vida eterna? ¿Cómo va a suceder eso? Eso es una novela, eso lo escribieron hombres para cautivar nuestras mentes y mantenernos oprimidos. Pero creen en duendes que se aparecen en la noche y hay que pedirles permiso para hacer cosas en la naturaleza. Hermanos, de repente parece necesitarse más fe para creer las cosas que el mundo cree que para creer en la obra de Cristo en la cruz. Toman por cierto dogmas, filosofías y doctrinas de hombres, pero descartan el evangelio porque fue según escrito por hombres. Hermanos, ciertamente el mensaje de la palabra fue escrito por hombres. No hay error en esa afirmación. Pero esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu mismo de Dios. De modo que el evangelio que creemos y proclamamos es de origen divino y no humano. Las palabras que leemos de Pablo en la epístola a los Gálatas, como en cualquiera de sus otras cartas, las palabras que leemos del apóstol Pedro, las palabras que leemos de Juan, todas las palabras escritas en este libro han sido inspiradas por Dios, aun cuando al puño o al dictado de uno de estos hombres fue escrito. Dios inspiró esas palabras. Y esa palabra, en cuanto a inspirar, tiene que ver con que Él básicamente dio como un soplo, impartió estas palabras. De modo que lo que leemos de Pablo es lo que Dios le dio a conocer, lo que Dios le reveló para que nos fuera dado a nosotros también. No solo a los Gálatas, sino también a nosotros, quienes ahora leemos esta epístola y encontramos enseñanza de Dios para nosotros en las palabras del apóstol Pablo. Así es que no sé si usted haya sido alguno o a la fecha sea uno de los que rechazan el evangelio por ser escrito por hombres. Permítame volver a decir, ciertamente estos hombres sí escribieron a su puño y letra estas palabras, pero fueron inspirados por Dios. La palabra de Dios es inspirada, toda ella es inspirada, dada a los hombres como un aliento para que fuese enseñada a las generaciones por venir detrás de ellos. Los judíos tenían por costumbre una tradición oral para enseñar la ley, para enseñar los estatutos de Dios a las generaciones detrás de ellos. Básicamente esta costumbre, por así decirlo, se mantiene en la iglesia hoy. No que oralmente transmitimos las enseñanzas, aunque enseñamos, predicamos, tenemos clases de escuela dominical, tenemos clases de Biblia donde enseñamos las escrituras, pero cada uno de nosotros podemos con toda libertad, confiando en la gracia que es en Cristo Jesús y en la obra del Espíritu, que podemos ir a esta palabra escrita y ver en ella las palabras que Dios ha revelado para nosotros. Y no es interpretación privada, hermanos. No es interpretación exclusiva de hombre alguno. No hay la autoridad única en una persona para leer e interpretar estas palabras. Usted puede ir a la Escritura y orar a Dios porque su Espíritu revele cada una de las verdades que hay contenidas en ella.
Dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y es segura porque su fuente es divina. Si fuera una palabra inspirada por el hombre, que emergiera de la sabiduría del hombre, no sería una palabra segura. Porque hoy nosotros decimos sí y mañana decimos siempre no. Hoy nosotros decimos te prometo y mañana decimos no pude. Pero Dios, que es inmutable, Dios que no cambia, Dios que es eterno y perfecto en todo su ser, ha revelado esta palabra que es segura, que es eterna, que es inamovible, que es inerrante, no tiene error alguno. Toda ella se ha cumplido, toda ella se cumplirá. Así es que Pablo se asegura primeramente en afirmar que este evangelio que él predica, el evangelio único y verdadero, no tiene su origen en el hombre. Ninguna escuela rabínica le brindó este conocimiento a Pablo. Su maestro Gamaliel no le instruyó en cuanto a este evangelio. Pablo afirma que este evangelio le ha sido revelado por Cristo Jesús, por Jesucristo mismo. Y eso sucedió en el camino a Damasco, cuando él precisamente iba en busca de más cristianos para llevarlos a la muerte. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 13. Gálatas 1, versículo 13. Porque ustedes, le dice Pablo a los Gálatas, vea, ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Hermanos, aquí hay un segundo aspecto muy interesante en las palabras de Pablo. Y nos lleva a considerar esto, que el hombre se opone al evangelio. El evangelio no puede ser de origen humano porque por naturaleza, una naturaleza corrompida por el pecado, el hombre se opone al evangelio. Es la razón por la cual el esposo no quiere creer, porque tampoco puede. Es la razón por la cual los hijos se rebelan contra las enseñanzas del evangelio aun cuando han crecido en esta iglesia. Es no solo porque no quieren, sino porque no pueden. El hombre naturalmente se opone al evangelio, muestra resistencia al creer este evangelio, porque dentro de sí, dentro de cada uno de nosotros hay una naturaleza corrompida por el pecado. Quizá exista alguien entre nosotros, pero yo creo que son los menos que los más, que a la primera voz hayamos respondido, sí, amén, yo creo. Quizá algunos de nosotros anduvimos corriendo y huyendo y negándonos y rehusándonos y siendo rebeldes, oponiéndonos al evangelio. Bueno, este era el caso del apóstol Pablo también. Pablo habla de cómo él mismo se oponía al evangelio siendo un devoto al judaísmo. Dicho de este modo, podemos pensar en Pablo como un hombre religioso, un hombre estudiado, conocedor de la ley, con un amplio y claro concepto de Dios, y aún así se oponía al evangelio. Déjeme repetir esto una vez más. Un hombre religioso, estudiado, conocedor de la ley, con un amplio y claro concepto de Dios, y aún así se oponía al evangelio. Hermanos, en realidad Pablo pensaba que Cristo era un impostor y que su mensaje de salvación era mentira. Pablo no creía en lo que estos hermanos del camino, como se conocía a los cristianos en el primer siglo, predicaran un evangelio verdadero. Pablo no podía creer en este Cristo resucitado. Él creía que era un impostor y que su mensaje de salvación era mentira. Pablo estaba seguro de que Dios había hablado a través de Moisés. Eso no lo tenía en duda Pablo. Creía esta verdad.
Pero ¿cómo podía estar seguro de que Dios había hablado a través de Jesús de Nazaret? Es decir, la revelación dada de Dios a Moisés estaba firme entre las convicciones de Pablo, como judío, como fariseo, como experto de la ley. Pero era imposible creer que Dios haya hablado a través de Jesús de Nazaret. Ciertamente la Escritura dice que en el tiempo pasado Dios habló a través de los profetas, pero en el tiempo presente ahora Dios se ha manifestado a través de su Hijo. Dios ha hablado a través de su Hijo, pero Pablo no podía creer esto. Él estaba empapado de una tradición judía. Este joven llamado Saulo de Tarso defendía su fe, su fama como perseguidor celoso de la secta de los nazarenos, de los del camino, de los llamados cristianos. Se hizo notoria esa persecución, ese odio, ese desprecio. Todos sabían que este alumno brillante del Rabí Gamaliel se perfilaba rápidamente a ser un líder influyente, de autoridad entre los judíos. Su vida religiosa, su vida personal, su erudición, su mucho conocimiento y el celo con que se oponía a la recién creciente iglesia, hicieron de este joven rabí uno de los más respetados en su tiempo. Él mismo dice de sí que él destacó de entre los otros. Qué interesante. Saulo, como judío, hermanos, estaba centrado por completo en la ley y la tradición. La gracia para Pablo era un concepto ajeno, como lo era para la religión judía. A pesar de que, escuche bien, iglesia, a pesar de que la gracia fue la base de los pactos de Dios con el hombre. Muchas veces solemos pensar, especialmente al leer una porción como la de los Gálatas, que el concepto de la gracia, que la doctrina de la gracia es enseñada de Mateo para adelante, que es un tema del Nuevo Testamento. Y afirmamos tal teología en nuestro pensamiento cuando decimos vivimos en el tiempo de la gracia. Hermanos, siempre ha sido el tiempo de la gracia. Dios siempre ha obrado por gracia. La gracia fue la base de sus pactos para con el hombre, aún en el Antiguo Testamento. Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por gracia. ¿Qué se merecía ese pueblo rebelde que una vez teniendo libertad se quejaron porque querían el alimento que tenían en Egipto? ¿Qué se merecía ese pueblo rebelde cuando una vez vistos en peligro dijeron mejor nos hubiera sido morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Siempre la base del pacto de Dios para con el hombre ha sido la gracia. Desde el Antiguo Testamento y hasta el tiempo presente y hasta la eternidad, Dios obra por gracia. Dios ha obrado por gracia. Pero para los judíos este concepto había quedado como relegado. Habían perdido de vista la gracia de Dios mucho tiempo atrás. Y en su lugar, los judíos, como Pablo en su tiempo, en este tiempo, en el judaísmo, confiaban en sus propias obras y en su bondad para agradar a Dios. Por eso es que teníamos aquí a los Gálatas en problemas, porque un grupo de judaizantes estaban predicando este otro evangelio que predicaba la gracia de Cristo y algo más, el cumplimiento de la ley, las ordenanzas de la ley. Y no solo la ley divina, sino la ley de los hombres. Esas tradiciones que Pablo dice, yo resguardaba muy bien. Yo guardaba las tradiciones de nuestros padres, de mis padres. Hermanos, en este sentido, Pablo era completamente opuesto al mensaje de la gracia soberana y salvadora de Jesucristo. Pablo se oponía al mensaje que ahora proclamaba y defiende. Pablo era completamente contrario a este evangelio de la gracia. Pablo era celoso en resguardar que se cumpliera al pie de la letra la ley. Y cuando un grupo
de judíos. Y después él observó a primera mano a sumarse a gentiles, pero primeramente judíos empezaron a proclamar el evangelio de Cristo, empezaron a anunciar a Cristo resucitado y empezaron a presentar a Cristo como el Mesías redentor. Esto chocó completamente con las enseñanzas recibidas de los judíos, de Gamaliel, de cualquier escuela rabínica, y Pablo se mostró en completa oposición contra este evangelio. Cualquiera pudiera pensar que sería muy fácil que aquel que tanta cercanía tenía con la ley judía y las profecías, es decir, hermanos, que aquel que tenía tanta cercanía con la palabra, sería quien más fácil creería. Saulo no era un nombre desconocido para las iglesias en Galacia. Y seguro que no era desconocido para ninguna iglesia en ese siglo. Su clara oposición al evangelio y su celo religioso lo llevó a emprender una furiosa persecución para destruir la iglesia de Dios. Y hermanos, Pablo se limita en estas palabras a los Gálatas simplemente a decir que él desató una furiosa persecución contra la iglesia. Pero esa furia es descrita en otras porciones como algo verdaderamente atroz. Es decir, Pablo hizo cosas exageradamente malas contra la iglesia de Dios. Y entonces, decía hace un momento, cualquiera pudiéramos pensar, pero ¿conocía muy bien la ley de Dios? ¿Era un hombre religioso? ¿Tenía escuela? ¿Sabía muy bien muchas cosas? ¿Era estudiado? Conocía hasta el momento la palabra existente. ¿Que no sería más fácil que creyera? Pero no fue así. Hermanos, no solo Pablo, no solo el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, no solo un hombre religioso como Saulo, sino gran parte del pueblo judío se opusieron al evangelio. La escritura dice en Juan 1:11 acerca de Jesús que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino. Él tenía una encomienda divina, un plan eterno, trazado desde antes de la fundación del mundo, y vino a cumplir ese plan y los suyos no lo recibieron. Queda claro, hermanos, entonces, queda claro, a la luz del testimonio de Pablo y de muchos otros judíos que se le pueden sumar, queda claro que ni el intelecto humano, ni un sistema religioso, nada, hermanos, nos hace aptos para comprender y abrazar con fe la verdad del evangelio. Usted puede decir, hermano, mis hijos tienen toda la vida aquí en la iglesia, han memorizado todos los versículos de la escuela dominical, saben todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento, es más, ya se memorizaron todos los libros en orden, al derecho y al revés, Antiguo y Nuevo Testamento. Tienen mucho conocimiento bíblico, saben las verdades del evangelio. Hermanos, eso no garantiza que puedan abrazar con fe la verdad del evangelio. Naturalmente el hombre se opone al evangelio. Ese es el punto. No solo no quiere, sino que no puede comprender. Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice la escritura, en palabras también del apóstol Pablo a los Corintios, en esta ocasión dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hermanos, si de repente ahí nos encontramos nosotros tratando de persuadir y convencer a aquellos a quienes tanto amamos y que genuinamente deseamos que encuentren salvación, nos encontramos tratándoles de convencer con argumentos humanos, con estrategias humanas.
cuando es prácticamente imposible, hermanos. Naturalmente el hombre se opone al evangelio. Sus hijos son rebeldes y lo serán aún más. Se muestran renuentes y lo seguirán haciendo. Ahora, no todo está perdido, hermanos. No todo está perdido. Hay gracia que puede obrar en el corazón del más renuente, del más necio, del que ha sido apartado completamente de la verdad. Porque ese es el testimonio de Pablo mismo. Un autor de nombre John Stott dijo: un hombre en esa condición mental y emocional no está de ánimo para cambiar su manera de pensar. ¿Qué hombre? Recuerde a Pablo, mostrando una oposición al evangelio. ¿De qué manera muestra esa oposición? Persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Después de la muerte de Esteban se desata esta persecución y Pablo encabeza esta persecución y, respirando aún aires de muerte, dice que él iba y conseguía permiso para llevar a muchos más cristianos a la muerte. Él consintió de la muerte de Esteban, como de la muerte de muchos otros más creyentes. Él llevó prisioneros a muchos cristianos y consintió su muerte. Un hombre religioso, celoso, arraigado en sus tradiciones, en su religión. Entonces dice John Stott: un hombre en esta condición mental y emocional no está de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Es decir, hermanos, que si a un Gamaliel hubiera dicho: mira, Pablo, he observado las escrituras y lo que dicen acerca de este Jesús anunciado como el Mesías es esto, de modo que necesitamos creer este evangelio. Al punto en el que se encontraba Pablo, seguramente hubiera descartado aún la enseñanza del mismo Gamaliel. Quizá lo anota a la lista y lo lleva también prisionero a la muerte. Hermanos, concluye John Stott diciendo: Dios era el único que podía alcanzarle. Dios era el único que podía alcanzar a este hombre. Y hermanos, Dios lo hizo. Dios lo hizo. No hay duda, queridos hermanos, no hay duda que solo el evangelio de Cristo puede transformar la vida de un hombre. Ningún otro evangelio, ninguna creencia de origen humano, solo el evangelio que proviene de Dios tiene el poder para transformar la vida de un hombre. Y este es el testimonio que Pablo estaba dando. Pablo no pretendía jactarse de nada, y esto lo deja en claro en la enseñanza a los Gálatas. Y no solo a los Gálatas, sino en otras de sus epístolas. Pablo no pretendía jactarse. Pablo está dando mérito a Cristo Jesús y su gracia soberana, la cual obró para transformar su vida. Y de esta manera, a través de este mismo testimonio, Pablo estaba afirmando la veracidad, la credibilidad de este evangelio como verdadero y único, porque es un evangelio que tiene un origen divino. ¿Qué más? ¿Quién más podía cambiar a un hombre como Saulo de Tarso? Para nosotros suena como Saulo de Tarso, es histórico, simplemente. Pero las iglesias en Asia Menor, las iglesias de los Gálatas y muchas otras iglesias escuchaban Saulo de Tarso y era como aquella película de Disney escuchar Mufasa. Temblaban porque sabían lo que implicaba tener cerca a ese tal Saulo de Tarso. Así es que, ¿quién más podría cambiar la vida de este hombre? ¿Qué otro mensaje es tan relevante y trascendente como el mensaje del evangelio? ¿Qué otra, y llamémoslo de esta manera, no porque el evangelio sea como tal una filosofía, pero qué otra filosofía, qué otro pensamiento, qué otra corriente de doctrina, qué otro pensamiento humano ha transformado por siglos y siglos a cientos y miles de Saulos de Tarso? La siguiente semana vamos a estudiar más en concreto cómo el evangelio es un evangelio transformador. Pero hasta el día de hoy, Pablo está presentando su propio testimonio como una evidencia de que el evangelio que predica no tiene un origen humano,
tiene un origen divino y es evidenciado por la obra que ha hecho en él. Así que Pablo está diciendo a los Gálatas: ustedes conocen cómo fue mi vida antes, cuando vivía en el judaísmo. Saben que me oponía a la iglesia que predica el evangelio de Cristo, así que podrán entender que no predicaría este evangelio como verdadero a menos que estuviera convencido de que así lo es. Algo como eso está diciendo Pablo a los Gálatas. Y Pablo estaba convencido del evangelio que predicaba, porque le había sido revelado por gracia y había encontrado en Jesucristo salvación y nueva vida. Vea conmigo el versículo 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo está hablando de esa escena en Damasco, o después de esa escena en el camino a Damasco, cuando tiene su encuentro con Jesucristo y cuando es llamado a ir a Damasco y esperar ahí a que un mensajero le haga saber lo que vendrá, le haga saber lo que Dios quiere de él. Y ahí en Damasco él espera hasta que Ananías viene y le hace saber lo que Dios tiene en plan para Pablo. Y Pablo dice que no fue inmediatamente y consultó con algunos hombres, sino que esperó. No subió a Jerusalén, no fue a los demás apóstoles, sino que se dirigió a Arabia. Se dice que por un estimado de 3 años él permaneció en Arabia y después regresó a Damasco. ¿A qué nos lleva todo esto, hermanos? Nos lleva a nuestro último aspecto del sermón, a considerar que el evangelio, el único y verdadero evangelio, tiene su origen en Dios. Y soberanamente, escuche muy bien esto, soberanamente Dios ha trazado la historia de la redención del hombre y soberanamente Dios ha dado a conocer ese evangelio a los hombres. Pablo hace resaltar este carácter soberano de Dios al decir que Él le apartó cuando le vio camino a Damasco, no. Cuando perseguía a la iglesia, no. Tuvo a bien me apartó desde el vientre de mi madre. Desde antes que naciera, dice Pablo, en su soberanía Dios había dispuesto apartarme para en su debido momento revelarle al Hijo, revelar a su Hijo para que anunciara a ese mismo Hijo a los gentiles. En su soberanía agradó a Dios llamar a Pablo por su gracia y revelar a su Hijo, no solo para salvarle, hermanos, sino para una completa nueva vida, al punto que ya no sería más Saulo de Tarso, sino Pablo, un apóstol de Jesucristo, llamado a proclamar el evangelio que tanto persiguió y a predicarlo a quienes tan odiados fueron por su secta en el judaísmo, a los gentiles. ¡Wow! Eso es gracia asombrosa, maravillosa gracia de Dios. Es así, hermanos, como Dios obra soberanamente, revelando su evangelio al hombre y llamándonos a salvación y nueva vida. Así es que hace rato que decíamos acerca de la imposibilidad del hombre de conocer, de apreciar y de abrazar por fe la verdad del evangelio. Eso tiene su contraste con la gracia soberana de Dios, que según su misericordia, según su bondad, así como haya dispuesto Dios, por gracia, llama a quien Él quiera llamar. Así sea un Saulo de Tarso, así sea alguien con una clara oposición al evangelio.
El testimonio de Pablo, hermanos, alguien dijo, es un poderoso argumento al corazón palpitante del cristianismo. El evangelio de la gracia, la maravillosa gracia de Dios, la inmerecida gracia de nuestro Dios. Gracia, aunque muchas veces es expuesto, no está por demás aclarar esto. Gracia, queridos hermanos, es el favor de Dios, gratuito, inmerecido. Ese favor que obra poderosamente en la mente y en el corazón de una persona para transformar su vida. Esa es la manera en la que usted y yo hemos venido al evangelio para salvación, por gracia. Soberana y gratuitamente Dios obró. Poderosamente Dios obró en nuestra mente y en nuestro corazón, transformando nuestras vidas para salvación. No existe un ejemplo más claro que el de Pablo para mostrar que la salvación es solo por gracia, hermanos. Tal vez su vida pueda ser un ejemplo de esos. Que no es por nuestro rendimiento moral, ni por nuestro rendimiento religioso, sino por pura gracia divina. Si usted enlista cuál fue su comportamiento moral antes de venir a Cristo, quizá queda descartado de completo que tuviera mérito alguno por el cual recibir salvación de Dios. Si usted atribuye qué tan religioso fue antes de venir a Cristo, quizás se da cuenta que no fue tan religioso como lo pensaría. Y sus méritos quedan cortos para recibir la salvación de Dios. Pablo era muy religioso, moralmente era muy recto. Pero esto no fue lo que le acreditó para salvación. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solo por gracia. Y ese es el mensaje continuo de la epístola a los Gálatas. Ese es el evangelio que Pablo está defendiendo. Ese es el mensaje que Pablo está recordando a los Gálatas, los cuales se están apartando de este único y verdadero evangelio y están persiguiendo un evangelio de hombres. Otro evangelio que dice Pablo no es otro evangelio. Es simplemente mentira que los está alejando de Dios. Porque el evangelio solo predica la gracia de Cristo para salvación y nada más. Pablo, antes, Timothy Keller escribió: nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del evangelio. Repito, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Escuchen muy bien esto, una vez más con atención. Pero ahora lo voy a personalizar un poquito más. Estas palabras de Timothy Keller. Usted no es tan bueno como para no necesitar la gracia de Dios. Nadie de los que estamos aquí presentes somos lo suficientemente buenos como para no necesitar la gracia de Dios. Seamos moralmente correctos o seamos hombres muy religiosos, nadie somos lo suficientemente buenos para no necesitar la gracia del evangelio. Pero tampoco somos tan malos como para no poder recibirla. Y aun si nuestras maldades fueran muchas y atroces como las maldades del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, Dios extiende su gracia a cada uno de nosotros. Pablo era un hombre muy religioso, pero necesitaba el evangelio. ¿Es usted muy religioso? Aún así necesita la gracia del evangelio. Pablo era sumamente imperfecto, sin embargo podía ser alcanzado con el evangelio. Básicamente era constituido un asesino, perseguidor de la iglesia. Pero aún así podía ser alcanzado con el evangelio. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo ha pecado delante de Dios? ¿Cómo ha deshonrado su nombre? ¿Cuáles han sido sus maldades? Aún así puede alcanzar gracia
para salvación. Aún así, el poder del evangelio puede transformar su vida. Dios puso su entrañable gracia en Pablo, no porque Pablo la mereciera, sino porque tal y cual con claridad Pablo lo deja ver, a Dios le agradó. Dios se deleitó en hacerlo así. Dice ahí, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, esa es la soberanía de Dios obrando según su beneplácito. Según le agradó a Dios, apartó a Pablo. Y así obra su gracia soberana, hermanos. Queridos amigos, así obra su gracia soberana, amándonos y llamándonos porque a Él le place. No importa qué tan bueno y religioso sea usted, no importa qué tan malo sea usted, si a Dios le place llamarle, amarle y apartarle para salvación, Él lo hará. Lo hará en sus hijos, lo hará en su esposo, lo hará en cualquier miembro de su familia, no importa qué tan necios y renuentes se muestren al evangelio. Esa es la condición de todo hombre. Opuestos al evangelio por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero si Dios dispone en su beneplácito apartarnos como lo hizo con Pablo, Él lo hará. Hermanos, el Dios de gracia salva pecadores como Pablo. Él revela a su Hijo resucitado tanto al orgulloso como al malvado, al religioso como al que no tiene religión. Y Él está obrando en su pueblo incluso antes de que Él los salve, para llevarlos a la fe y equiparlos para servirlos. Este es el testimonio de Pablo. Aún antes de que naciera, desde el vientre de su madre fue apartado. Pablo es consciente de esto, porque el Dios soberano se plació en su voluntad llamarlo así, no solo para encontrar a Cristo en el verdadero evangelio, sino para proclamar a ese Cristo que le dio salvación, para que muchos más vinieran y conocieran a Cristo. Quizá, y esta es una mera especulación, no tengo cuentas ni una revelación del tal, pero estoy seguro que las vidas que Pablo ganó fueron más que las vidas que Pablo entregó a muerte. Porque la gracia del Señor le llamó, le salvó y le usó para su gloria. Hermanos, el verdadero y único evangelio tiene su origen en Dios. Y por gracia Dios lo revela al hombre para que en Cristo podamos encontrar salvación. Si usted ha encontrado en Cristo salvación por el evangelio que le ha sido predicado, puede glorificar a Dios, porque el mérito es de Él. Porque toda la gloria es de Él. El plan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted naciera, desde antes de que existiéramos en la mente de más nadie, Dios nos había pensado para salvación, para llamarnos por su amor, su gracia y su misericordia. Desde el plan antes de la fundación del mundo, hasta el día en que Cristo fue enviado a este mundo para morir por tus pecados y por mis pecados, Dios estaba obrando soberanamente. Todas esas veces que has rehusado venir a Dios, todas esas veces que has argumentado en contra de ese supuesto evangelio escrito por hombres, todas esas veces que has cerrado tu corazón a la verdad del evangelio, Dios obra soberanamente. Dios no está atado de manos. Y si a Él le place, hoy mismo Él puede llamarte trayendo convicción a tu corazón de tu condición de pecado y de tu necesidad de un Salvador. Y si Él lo hace, a Él sea la gloria, porque de Él es el mérito. Cuando a Él le place, hermanos, Él abre nuestros ojos, ilumina nuestras mentes y nos muestra el evangelio de verdad. Y quizá algunos de nosotros podemos decir, yo era bien burro, yo era bien necio, yo era bien terco. Y podemos decir como Pablo, pero cuando Dios dispuso, Él me llamó y Él me mostró. Esto me lleva a animarnos, hermanos, a alentarnos, a velar por los nuestros, a orar por la misericordia del Señor,
Ore porque Él revele a sus corazones el evangelio de verdad. Porque en su condición de muerte y de pecado están imposibilitados de ver con los ojos de la fe el evangelio de verdad. Ore por sus hijos sin cesar. Día y noche clame a Dios porque Él tenga misericordia de ellos. Porque si a Él le place, según su perfecta y soberana voluntad, Él les puede llamar a salvación. Ahora, el evangelio tiene que ser oído. No es un evangelio que proviene de los hombres, pero es un evangelio que ha sido encomendado al hombre para que sea proclamado, para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida. Y es necesario que ese evangelio sea predicado. Pablo fue llamado para ese fin. Todo creyente hemos recibido la encomienda de ir y predicar a toda etnia que en Cristo hay salvación. Así es que proclamemos ese evangelio que proviene de Dios, pero que preservamos en nuestros corazones como un genuino mensaje que nos ha sido encomendado para salvación de todo el que cree. Hermanos, permanezcamos firmes en este evangelio. Afirmemos nuestras vidas en ese evangelio. No nos movamos del único y verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Cristo. Y si usted no ha venido a ese evangelio y no ha creído en Cristo para salvación, y hoy comprende estas cosas que hemos expuesto, clame a Dios por su misericordia. Abandone un sistema religioso. Abandone quizá las tradiciones o las enseñanzas. Es muy común escuchar a los hombres decir: es que así me enseñaron mis padres, así me enseñaron mis abuelos. Esta fue la costumbre de mi pueblo, las tradiciones de mi nación. ¿Cómo las he de abandonar? Tenga todo esto por basura. Si quiere hallar la vida que hay en Cristo, tenga todo esto por basura y venga a Él y confiese su pecado y confíe solo en Él, porque solo en Cristo hay salvación. Porque solo en Cristo hay salvación y vida eterna. No lo hay en la religión, no lo hay en la tradición, no lo hay en las filosofías de los hombres. El evangelio es único y verdadero y Dios lo ha revelado hoy para usted y para mí, para que podamos creer en Cristo y podamos tener salvación.